Grabación, muy bien, grabación en marcha, clase en marcha, ¿eh? A portarse bien, que están siendo grabados, especialmente yo que soy el que habla. Bien, vamos a empezar con plan de emergencia. ¿Mm? Vamos a hacer un pequeño repaso, vamos a hacer un pequeño repaso de las partes que componen un plan de emergencia, así podemos engancharnos y seguir y que no quede nada en el aire. Habíamos dicho que normalmente los planes de emergencia se dividen, esto no es una regla, no es una ley, esto simplemente es una práctica, se dividen en la parte administrativa del plan, que es cómo se reorganiza la empresa, que normalmente es una sola parte administrativa para toda la empresa, y después se divide en la parte operativa o como se dice hoy en día, los protocolos. ¿Qué son los protocolos? Son los procedimientos que tiene que cumplir cada empresa para hacer frente a las distintas emergencias que se le van a presentar. También habíamos visto el concepto de plan, que es una organización con recursos y con procedimiento que tiene como objetivo, que tiene como fin cumplir un objetivo y que se da dentro de un determinado contexto. ¿Cómo unimos las dos partes? Bien, la organización del plan es la parte administrativa y los recursos y los procedimientos conforman lo que se denominan los protocolos. Así es como vamos a estudiar o voy a explicar lo que son los planes de emergencia. Cualquier cosa ustedes me van diciendo y me preguntan o me dicen que reexplique algo, no hay problema. Vamos a empezar por la parte administrativa del plan. ¿Qué es la parte administrativa? ¿Cómo reorganizo la empresa? La empresa ya está organizada y por lo tanto lo que tenemos que hacer es reorganizarla. La empresa tiene una organización que tiene como finalidad proveer de servicios y productos a la población o a otra empresa y por lo tanto está organizada y tiene un objetivo. Esa organización tiene un objetivo que vender productos y servicios. Ahora, cuando la empresa entra en emergencia, parte de la empresa o toda la empresa tiene otro objetivo, que es hacer frente y controlar los daños que están evolucionando. Por lo tanto, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que dar de vuelta, reorganizar esta empresa para conformar lo que se denomina el organigrama de emergencia o la parte administrativa. ¿Se entiende por qué estamos reorganizando la empresa? Seguramente el año pasado en la administración algo de esto vieron, el tema organización, los organigramas. Este es el organigrama más tradicional que se usa a nivel empresarial. Hay otras formas de organigramas. ¿Hasta acá se entiende? Muy bien. Vamos a ver qué información contiene un organigrama. Eh, Vamos a ver qué información tiene cada cuadrito. Cada cuadrito del organigrama va a tener el nombre del cargo, líder de emergencia, director de emergencia, jefe de brigada, coordinador de logística, etc. A veces se le agrega el nombre de quien ocupa el cargo. Juan Pérez ocupa el cargo de líder de emergencia en organizaciones más chicas, o si no se coloca el nombre del cargo en la organización funcional que tiene la empresa. Es decir, el jefe de mantenimiento es ahora el líder de emergencia. No hay una única manera de hacerlo. ¿Qué otra información tiene el cuadrito? O cada cuadrito. ¿Qué tareas y funciones tiene asignado ese cuadro? La persona que está cumpliendo esa función. ¿Qué reemplazos? Recuerden que cada rol que aparece, tanto sea individual o integrado a un organigrama, necesita tener reemplazos. Y por lo tanto, parte de esta información, que no siempre debe estar colocada dentro, escrita dentro del cuadrito, implica quiénes son los reemplazos. ¿Qué deberes y obligaciones tiene esta persona que ocupe transitoriamente la función, por ejemplo, del líder de emergencia? ¿Cuál es su responsabilidad? ¿Cuál es la autoridad asignada? Y toda otra información que haga a la funcionalidad del cargo o del cuadrito, ¿no? Estamos hablando de cada uno de estos cuadritos. Esta es la información mínima que necesitamos desarrollar para cada cargo. ¿Se entiende hasta acá? Además, ¿qué encontramos en un organigrama?
Primero los niveles jerárquicos. ¿Mm? La primera línea jerárquica, la segunda línea, la tercera, la cuarta línea jerárquica. ¿Eh? Después las líneas de mando jerárquica. ¿Qué significa? Que este grupo de personas le responde acá, al que está acá arriba. Y no hay una dependencia horizontal en este caso. Y esto es muy importante en una emergencia, porque supongamos que lo tengo acá arriba en el cargo superior al líder de emergencia, al director de emergencia de la empresa, que no importa quién es. Y lo tengo al jefe de brigada y al responsable de relaciones públicas. Jefe de brigada a la izquierda y al lado jefe de relaciones públicas. ¿Qué significa? Que el jefe de relaciones públicas va a depender del director de emergencias. ¿Y a quién le va a pedir información respecto de lo que tiene que informar? No me va a pedir la información al jefe de brigada, porque la línea de mando dice que esta persona le va a pedir comunicación e información a su superior. Y esto es muy importante de respetar en una emergencia porque no hay tiempo de discutir y de ponernos a revisar todo lo que tenemos previsto para hacer. ¿Se entiende más o menos esto? Esto obviamente es fácil de comprender. O sea que tengo que agarrar el organigrama de la empresa que está preparado para producir bienes y servicios, barajar, cortar todas las líneas de mando y las líneas de comunicación, barajar, dar de nuevo y empezar a repartir tareas, funciones, deberes, obligaciones, responsabilidades y autoridad. ¿Para qué? Para que transitoriamente este nuevo organigrama se haga cargo de controlar los daños que están evolucionando. ¿Comprendido? Ahora la pregunta es, ¿cómo diseño un nuevo organigrama? Porque la teoría es muy fácil, ¿no? Ahora tengo que agarrar y poner a un papelito y ponerme a dibujar. Bueno, es mucho más fácil de lo que uno se imagina. Esta es la estructura básica de un organigrama de emergencia. Tiene dos grandes áreas, como ustedes están viendo acá. Por un lado están los que operan o controlan la emergencia, o sea, los que van al frente, la brigada de emergencia, la brigada privada, el nombre que se le quiera dar. Así que por un lado tengo los bomberos, tengo la brigada privada, tengo la brigada de emergencia, que tendrá brigada de primera intervención, brigada de segunda intervención, brigada de tercera intervención, habrá brigada de rescate, brigada médica, brigada de vigilancia, depende cómo se quiera organizar la empresa en función de cómo, del conocimiento y de la cantidad de gente que puede integrar la brigada. No hay una única manera. Y por el otro lado, tenemos todos aquellos que no van a integrar la brigada, pero ¿qué hacen? Dan apoyo y soporte a el control de la emergencia. ¿Por qué? Porque la gente de la brigada va a necesitar equipamientos, una grúa, una pala, un camión, va a necesitar espuma, va a necesitar que venga, no sé, un helicóptero para trasladar una persona accidentada, vamos a necesitar una bomba auxiliar portátil, vamos a necesitar comunicarnos con el exterior, vamos a necesitar relacionarnos con los bomberos que vengan de la brigada de tercera intervención, van a caer autoridades, necesitamos hacer compras importantes sin tener orden de compra, como habitualmente sucede en las empresas, y por lo tanto necesito logística para transportar equipamientos desde el lugar donde están hasta la empresa. Y por lo tanto todo ese apoyo lo brinda lo que podemos denominar el grupo de apoyo, logística y política. ¿Eh? ¿Se entiende esta manera fácil de armar un organigrama? No quiere decir que, a ver, ¿qué voy a hacer? Alguien tiene que encargarse de la logística y las compras. ¿Quién se va a encargar de la logística y las compras? No podemos hablar en este momento, o lo quieren decir, no hay problema. El que hace compras y el que maneja la logística normalmente en la empresa. Esa persona va a tener que estar preparada para que en el momento de la emergencia pueda hacer compras y pueda proveerme de equipamiento y de recursos lo más rápido posible en el lugar de la emergencia. Alguien va a tener que comunicarse con los vecinos. Necesitamos a alguien de recursos humanos, alguien de relaciones públicas.
que se comunique con los vecinos, que se comunique con los familiares de las personas que están dentro de la empresa, de los trabajadores. Necesitamos atender esos familiares que van a llegar a la empresa y van a estar en situación de estrés. Les puede agarrar taquicardia, se pueden poner mal, se estresan, necesitan información, se desmayan, lloran, porque ven que la empresa está prendida a fuego, que no se pueden conectar con su marido, con su hijo, con su padre, y por lo tanto hay que darles respuesta. No los puedo dejar afuera sin atenderlos. Por lo tanto, necesito hacerlos ingresar, que haya un médico para que esté de soporte, explicarle lo que pasa, proveerle que es un vaso de agua, aunque sea, para mientras les explicamos qué está pasando y cómo está la situación de cada familiar dentro de la empresa. Va a llegar los medios de comunicación, televisión, radio, periodistas, fotógrafos. Algo tengo que hacer, no los puedo tampoco dejar en la puerta sin información. Por lo tanto, alguien va a tener que llevar y cumplir ese rol de relaciones públicas. Va a llegar posiblemente autoridad, medio ambiente, ministerio de trabajo, alguien de la municipalidad para ver qué pasa, que hubo una explosión, hay un incendio grande, hay humo negro, está lleno de bomberos, está llegando la policía. Y bueno, las autoridades públicas van a llegar a interiorizarse de lo que está sucediendo, tanto sea para prestar soporte como para salvaguardar ciertos valores como es la vida de los trabajadores, el medio ambiente, y alguien tiene que atender a esas personas. Alguien tiene que encargarse de comprar sin orden de compra y sin plata. Imagínense que de repente necesitamos 5.000 litros de espumígeno. ¿A quién se lo compramos? ¿Quién me va a vender 5.000 litros de espumígeno sin plata y sin orden de compra? Y bueno, necesito a alguien que tenga un nivel jerárquico tal que pueda hacer una compra de palabras. Porque su puesto, como puede ser el presidente de la empresa, es palabra suficiente como para que alguien pueda confiar en que le puede enviar 5.000 litros de espumígeno y 15 equipos autónomos para el personal de la brigada y que después, terminado el problema, le va a terminar pagando. Así que de esta manera se va armando el organigrama de emergencia. Cada uno, vamos a tener por un lado, repito, los que van a hacer frente a la emergencia, que son la brigada pública, la brigada privada, y después todo aquello que van a extender su trabajo cotidiano, pero apoyando la emergencia. ¿Comprendido? Para saber los proveedores. Y bueno, necesito estudiar los proveedores previamente. A ver, no me voy a poner a buscar en páginas amarillas quién me puede vender 5.000 litros de espumígeno mientras la fábrica se prende fuego. Por lo tanto, ese es un trabajo que el responsable o la oficina de compras tiene que hacer previamente a que suceda la emergencia. A ver, ¿cómo me contacto con un proveedor un sábado a las 4 de la mañana? ¿Quién me levanta el teléfono si no tengo el teléfono privado? Hay que desarrollar ciertas técnicas y ciertas políticas de manera tal que un sábado o esta noche, que es el Día del Trabajador y muchos están, ahora porque estamos todos encerrados, pero si no estaríamos festejando, estaríamos de viaje y por lo tanto necesitamos desarrollar contactos que me permitan abastecerme de recursos cuando no están normalmente trabajando. No vamos a entrar en tantos detalles porque la idea es hacer un panorama de cómo se arma un organigrama. Acá tengo listado algunos: relaciones públicas y prensa, atención de los familiares, como dije recién, atención a la comunidad, o sea, a los vecinos. Necesitamos muchas veces evacuar a los vecinos. Así que es ese otro parte del plan. Todo el grupo de la empresa que se va a encargar de evacuar y ayudar a la evacuación de vecinos. Un enlace y un coordinador con las autoridades que van a llegar. Alguien que sea representativo de la empresa, ¿no? Y que tenga autoridad para poder atender a las autoridades públicas que van a caer. Enlace con brigadas de tercera intervención. La brigada de tercera intervención por lo general se denomina la brigada pública: bomberos zapadores, bomberos voluntarios, defensa civil, policía, de bomberos de prefectura, bomberos de policía federal, bueno, todos los que son las brigadas públicas.
necesito una persona que las coordine y que coordine con mi brigada privada y que les enseñe qué está pasando dentro de la empresa. ¿Mm? Necesitamos alguien de abastecimiento y logística, alguien que compre y además conseguir el camión para que los vaya a buscar y lo más rápido posible los traiga a la empresa. Necesitamos hacer compras especiales, compras que, como dije recién, necesitamos, son de valores importantes y que no tengo una orden de compra en el momento para darle al proveedor. Asesoría legal es muy importante, eh, aunque no hay que escucharlo demasiado, a veces los abogados, es muy importante la asesoría legal cuando tenemos problemas graves dentro de la empresa. ¿Eh? Así evitamos tener dos problemas, el incendio y problemas legales por haber dicho cosas que no son las correctas en el momento inadecuado. Comunicación. Necesitamos mantener comunicación con el exterior, comunicación entre la brigada, alguien se tiene que encargar del sistema de comunicación de la empresa o cortar las comunicaciones. Hoy en día es medio difícil porque con el celular, digamos, todos tenemos comunicaciones. Vigilancia. La vigilancia va a cumplir un papel muy importante en cuanto a el control del reingreso, el control de las personas que salen, cuidar a los proveedores que ingresan a descargar material o equipamientos, etcétera. Comprendido más o menos esta parte del plan administrativo, de la etapa administrativa. ¿Dudas con esto? Obviamente este tema es mucho más profundo de lo que lo estoy explicando y lo que lo estamos viendo, ¿no? Cada tarea, cada rol del plan de emergencia requiere un análisis de tareas muy fino, muy delicado y muy pormenorizado. Y una preparación previa de esas tareas. Bien, vamos a ver cuál es la primera tarea que tenemos que desarrollar en la planificación del plan de emergencia. Habíamos dicho, y esto lo sigo remarcando, que el plan de emergencia se divide en la parte administrativa que acabamos de ver y en la parte operativa. Y que la parte operativa necesitamos desarrollar un protocolo para cada emergencia. No es igual el protocolo para hacer un incendio, para combatir un incendio de inflamables que un protocolo para combatir un incendio de papeles. Aunque parte del equipo me pueda ser el mismo, para inflamables ya sabemos que necesito espuma. Por lo tanto, aunque la red de incendio que vamos a usar va a ser la misma, para combatir un incendio de papel le voy a tirar agua y para combatir un incendio de nafta o de un inflamable no miscible en agua no le puedo tirar agua. Le necesito tirar espuma. Como para pensar que cada protocolo requiere recursos y estrategias de extinción totalmente distintas y estrategias de cómo le voy a hacer frente. Si tengo un escape de gases, posiblemente con agua y con espuma no solucione nada. Y por lo tanto necesitaré desarrollar otro protocolo. Si tengo un derrame de sustancias de líquidos tóxicos en el suelo, en el piso de la empresa, necesito otro tipo de equipamiento que son barreras de contención, sustancias absorbentes, tapones para tapar los pluviales, etc. ¿Se va entendiendo esto? Por lo tanto, si yo necesito saber qué protocolos tengo que desarrollar, voy a necesitar primero enterarme e investigar cuáles emergencias pueden ocurrir dentro de la empresa. Es decir, qué tipo de accidentes son los que se me pueden producir dentro de la empresa. Porque después del accidente viene la mitigación. Y necesito estar preparado para hacer frente a esta mitigación, que son los daños que están evolucionando. Así que mi primer trabajo es ponerme a detectar las distintas emergencias que me puedan suceder. ¿Cómo vamos a hacer esto? Es lo que voy a responder ahora en este momento. Habíamos dicho que el concepto de emergencia puede ser una situación que sucede, es una situación que sucede un instante posterior a un accidente, o sea, un daño real que esté evolucionando. Se prendió fuego y por lo tanto veo que el incendio se propaga
a distintos ambientes de la empresa, o un incidente en evolución. O sea, estoy visualizando que está por suceder algo que va a producir daño. Por lo tanto, la emergencia en sí es un daño real o potencial. Y bajo esta hipótesis es la que vamos a trabajar. Cada peligro que yo tengo dentro de la empresa va a representar en principio una emergencia distinta. Cada peligro, los inflamables es un peligro, el combustible sólido es otro peligro, un escape de gas tóxico es un peligro, un derrame es otro peligro, y así vamos detectando cada una de las emergencias. Ahora, con decir nafta, decir, bueno, tengo un peligro que es la nafta. ¿Alcanza con eso para decir, bueno, con eso ya puedo desarrollar un protocolo? No, totalmente que no. Es muy genérico el concepto como para poder a partir de ahí trabajar en un protocolo. Necesitamos, es como los protocolos que se están desarrollando para el coronavirus. No es lo mismo un protocolo para un centro de salud que un protocolo para una tienda comercial y un supermercado. Aunque el problema de base es el mismo, el protocolo que se desarrolla por un centro de salud es totalmente distinto, aunque se le parezca, a un supermercado o a la tiendita de la esquina donde le compro la mercadería ahora que estamos en cuarentena. Entonces vamos a trabajar con el peligro nafta. Vamos a empezar a desmenuzar este peligro dentro de la empresa. ¿Dónde me puedo encontrar nafta? La primera pregunta. El tanque de nafta. ¿Qué tipo, y después me pregunto, qué tipo de accidente le pueden suceder a este tanque de nafta? Que tenga un incendio, que tenga un derrame, que tenga un derrame encendido, que tenga un rebalse, que el tanque se rompa, que tenga un boilover, que el tanque explote. Estas son algunas de las hipótesis. Perdón, no es lo mismo enfrentar un incendio en el tanque de nafta que enfrentar un incendio de un tanque que se rompió y tengo el tanque prendido fuego más todo el derrame prendido fuego. La segunda pregunta, ¿dónde está el tanque? O mejor dicho, ¿de qué tanque estamos hablando? Porque puedo tener un solo tanque de nafta, puedo tener varios tanques de combustibles ubicados en distintas partes de la empresa. ¿Por qué es importante la ubicación? Y sí, porque de la ubicación va a depender de los recursos, de dónde conecto mis recursos. Ya de por sí, dónde conecto el agua, dónde están las tomas de hidrantes, cuántas tomas de hidrantes. No en todos los lugares vamos a tener la misma presión de agua, el mismo caudal de agua y la misma conectividad de hidrantes. No, el acceso a esos sectores no van a ser todos los mismos. En algunos casos tendré pavimento para acceder y en otro lado tendré un suelo un mejorado. Lo cual si llovió o tiene mucha agua se va a generar barro y con determinado equipamiento pesado me va a ser difícil llegar. ¿Dónde más puedo tener nafta? En la carga o descarga de nafta, donde llega el camión de YPF y empieza a descargar nafta a nuestro combustible. ¿Puedo tener un problema ahí? Sí, totalmente. Una rotura de la manguera de descarga, un accidente con el camión dentro de la empresa. Puedo tener problemas en el uso de la nafta dentro del establecimiento. Puedo tener problemas en el camión de transporte de nafta fuera de la empresa o del producto químico que sea. En la fábrica producimos y fabricamos una sustancia peligrosa que le vendo a clientes y hay que viajar por la ruta. Y por lo tanto eso requiere tener previsto un plan de emergencia por si el camión tiene un accidente. Además es una cuestión legal también, ¿eh? No se trata solamente de una buena práctica. La legislación de transporte de sustancias peligrosas le obliga al transportista a estar preparado para afrontar emergencias en la ruta. ¿Mm? Y así podemos seguir trabajando con cada uno de los peligros. ¿Mm? Una pregunta que siempre nos hacemos, y esto viene de la mano de higiene y seguridad en el trabajo 1, cuando vimos detección de peligros, que lo vimos un poco así por arriba. ¿Eh? La pregunta más fácil para poder encontrar problema es pararme frente a algo y preguntarme qué puede salir mal.
Me pongo frente al tanque de combustible, frente a una máquina, frente a un depósito, frente a un proceso productivo, lo miro con mucha mala intención y pregunto, ¿acá qué puede salir mal? ¿Y dónde puede salir mal? Si estoy sentado en la oficina. Esa es la mejor técnica para poder encontrar problemas. Los tipos de trabajos, por ejemplo, tengo equipamiento hago soldadura oxioacetilénica. Por lo tanto, voy a tener en la empresa tubos de oxígeno y tubos de acetileno. Ya el tubo de acetileno de por sí requiere un protocolo muy especial y muy particular de cómo afrontar una desdosificación del acetileno. Así que tengo que estar preparado. ¿Mm? Y además tengo que entrenar y capacitar a la brigada para hacer frente a ese problema y tengo que escribirle el protocolo de cómo se enfría, cuántas horas, cómo se, cómo se manipula el cilindro, por ejemplo, algo de lo que me estoy acordando en este momento. Cada proceso productivo tiene problemas particulares. Ahí hay que ponerse un poco a estudiar el proceso productivo con el jefe de producción y empezar a escudriñar qué cosas pueden salir mal. Análisis de máquinas, equipos e instalaciones. Cada máquina, cada equipo, cada instalación va a generar y va a tener problemas en particular. Listado de materias primas. Tengo cereal. Bien, ¿cómo tenés el cereal? No es lo mismo un silo aéreo que un silo que tiene cono enterrado, que una celda de cereal. No es lo mismo tener silos bolsa y la materia prima es la misma. Listado de materiales auxiliares, que son aquellos que no son parte de la materia prima, pero la uso para procesar, como por ejemplo tener un tanque de soda cáustica o un tanque con algún determinado producto químico porque lo necesito como parte del proceso. En general, cada producto químico ¿eh? requiere un análisis muy pormenorizado de su etapa de depósito, de descarga, de uso, de carga, de transporte, para poder tener muy claro qué hacer y qué no hacer y cómo hacerlo básicamente, y qué recursos necesito para controlar, por ejemplo, un derrame de ácido dentro de la empresa, porque se rompió una cañería, la cañería que llevaba ácido clorhídrico. Y mejor que estemos preparados y que sepamos qué hacer y qué no hacer para no agravar el problema del derrame de ácido clorhídrico dentro de la empresa. Productos químicos, bueno, acá seguimos más o menos con lo mismo, ¿no? Los residuos, a veces nos olvidamos de dónde están guardados los residuos de la empresa. Transporte de productos químicos, bueno, entra dentro del rubro productos químicos en general. Depósitos también. Tipo de energías, energía eléctrica, 380, 13,2, 33.000 voltios. ¿Qué energía eléctrica están usando? ¿Qué otro tipo de energía? ¿Hay energía ionizante? ¿Hay energía radioactiva? Y sí, puede ser que haya, ¿eh? Alguna bochita de medición que se use para laboratorio, algún equipo de gammagrafía. Historial de accidentes propios. No voy a esperar que me suceda algo para ponerme a estudiar. Si la empresa tiene un historial, una estadística de accidentes más o menos razonables, puedo ponerme a leer qué accidentes ocurrieron y a partir de ahí ver si estamos preparados para afrontar de nuevo un accidente de esas características. ¿Para qué voy a esperar que me suceda a mí? Con que le suceda al vecino o que le suceda a una empresa a 15.000 kilómetros de distancia de donde estamos nosotros, alcanza. Si hacemos exactamente lo mismo, refinamos petróleo. Refinar petróleo en la Argentina no debe ser muy distinto a cómo se refina petróleo en otras partes del mundo. Por lo tanto, ¿para qué voy a esperar que explote en mi empresa o tengo un derrame o un problema en mi empresa si puedo estar viendo en el mundo qué está pasando en otras partes, en otras empresas similares?
Si en otra empresa le pasó, ¿por qué no me puede llegar a pasar a mí? Sería la pregunta. Entonces podemos aprender, y esto es válido para la accidentología en general, ¿eh? No solo es válido para prepararme para una emergencia. Si ese accidente pasó en otra parte, ponete a estudiar a ver si no hay posibilidad de que te pueda pasar a vos también. O cómo estás preparado para evitar ese tipo de accidentes. Normativa legal. La legislación muchas veces nos exige que tengamos ciertos planes de emergencia desarrollados. Transporte de sustancias peligrosas, por ejemplo, accidentes industriales mayores, para radiaciones ionizantes. También podemos ser el primero, siempre podemos ser el primero en algo. ¿Eh? Pero es preferible que no, que le pase a otro primero. Y de paso aprendemos de las macanas que se manda el otro. Pero siempre podemos ser primeros en algo. ¿Eh? A veces somos primeros porque no nos enteramos, a veces no nos enteramos que ese tipo de accidente pasó en otro lado. Entonces para nosotros es la primera vez que sucede. A ver, si ya sé lo que pasó en Bhopal, ya sé lo que pasó en Seveso, ya sé lo que pasó en Tacoa, ya sé lo que pasó en Puerta 12, sé lo que pasó en Paraguay con el incendio del supermercado. Ya con eso, sé lo que pasó en Cromañón. Y hay que ver cómo después los accidentes fueron, en el mundo siguieron pasando de ese tipo de accidentes de Cromañón. Decir, epa, no aprendimos nada. Después de Cromañón, con 202 muertos, vino Brasil, con 300 y pico de muertos, no hace muchos años atrás. Creo que hace 5, no hace, yo voy perdiendo un poco la noción de los años con la edad. Pero creo que lo de Brasil fue también para fin de año, fue para Navidad y hubo 300 y pico de muertos. Ahora perdí también el lugar de que Brasil y el nombre del boliche, así que pasó en Brasil, pero creo que tenían información para leer de eso. Y siguieron pasando y van a seguir pasando. Y antes de Cromañón también había pasado en otras partes del mundo. O sea, no somos vírgenes en este tipo de situaciones. No le damos bolilla nada más. Creemos que nunca nos va a pasar nada. ¿Eh? Y acá tenemos una tablita. No solo tenemos emergencias del tipo técnica, como la que estuvimos hablando, también tenemos del tipo social, desórdenes civiles, que por suerte ya hace muchos años que no tenemos, atentados, que no es muy común en la Argentina, pero han pasado 2 atentados en la Argentina muy importantes, asaltos, no tanto en la empresa industrial, pero sí en la parte más comercial. El personal tiene que estar preparado, no para hacerle frente, sino para que no te peguen un tiro nada más, ¿no? Para sufrir el menor daño posible, amenazas de bomba. Si sos un establecimiento educativo, lo mínimo que tenés que tener preparado es un protocolo de actuación ante amenaza de bomba. Que todos sabemos que el 99,99% de las veces es una mentira, pero no podés jugar con eso y por lo tanto tenés que tener preparado. También hoy en día tenemos una emergencia social que es el coronavirus. Está dentro de las enfermedades que pueden parecer. Así que las empresas tuvieron que haberse preparado y tienen que estar y están preparándose para hacer frente y reorganizándose para hacer frente a esta nueva emergencia social. Las emergencias no siempre son una explosión. Hoy el coronavirus es una emergencia que dura en el tiempo y va a durar en el tiempo. ¿Eh? Tenemos también emergencias naturales. En esta zona de Rosario no, terremoto, tampoco tenemos volcanes, pero los que están en la zona de la cordillera sí. En Mendoza tenés terremotos, en San Luis, en San Juan tenés terremotos, en Catamarca también. Deslizamiento de tierra, acá por lo general no sucede, salvo en Pellegrini, en la barranca, que llovió un poquito y se deslizó. Inundaciones, pregúntenle a la gente de Santa Fe, o ya hace muchos años en Santa Fe, en Rosario, hubo una inundación muy importante. Pregúntenle a Japón de los maremotos. Y bueno, no somos zonas de huracanes, pero sí tenemos tormentas eléctricas, así que también tenemos que estar preparados para las emergencias naturales. ¿Eh? Y para las emergencias sociales o más del tipo de la seguridad civil. ¿Comprendido esto? Hay algunas que las desarrollamos nosotros, como las más técnicas, y lo que es la seguridad patrimonial se va a encargar más allá de lo que son los atentados, desórdenes civiles, asalto, amenazas de bomba.
pero en general vamos a trabajar siempre en conjunto. Emergencias médicas, no nos tenemos que olvidar de las emergencias médicas. La brigada tiene que estar preparada para rescatar un trabajador, para saberlo subir una camilla, para poderlo trasladar, ¿eh? Para poder hacer frente a una picadura de algún ofidio, alguna víbora, alguna araña, algún animal salvaje, especialmente en las obras que se dan en las riberas del Paraná, que puede ser bastante común encontrarse con animales. ¿Comprendido este tema? Así que tenemos un trabajito que por lo general, no quiero decir que nadie le da bolilla, pero sospecho que no sé si se está trabajando en forma consciente este tema. ¿Eh? Ahora, hicimos un listado. Muy bien, Francisco dice que se entiende. Bien. Hicimos un listado de todas las emergencias que podemos llegar a tener, que podemos recolectar así a simple mirada, 20, 30, 40. ¿Y por cuál empiezo a trabajar? Es la pregunta que me voy a hacer ahora. Hice un trabajo fino y encontré 50 emergencias. O sea que necesito como mínimo desarrollar unos 50 protocolos. ¡Wow! También puedo trabajar protocolos por tipo de emergencia. Hay otras maneras de hacerlo. Yo lo hago más fino para que podamos trabajar el tema. ¿Eh? Eh, ¿Cómo establezco prioridades? ¿Cómo sé si la emergencia del incendio de inflamable es más importante que la del incendio del escape de gas? ¿Por cuál empezamos a desarrollar? No puedo hacer todas al mismo tiempo. ¿Eh? Necesitamos dar prioridades, empezar a darle importancia a algunas cosas, empezar a trabajar por ahí y mientras tanto dejamos de lado algo que pueda ser menor y que pueden enmarcarse dentro de las emergencias no planificadas. A las ¿Yo emergencias... puedo hacer una pregunta, profe? Sí, dale. Perdón. Se puede hacer, estoy pensando, digamos, con respecto a cómo vamos a la clase, pero una estadística acerca de, bueno, establecer la probabilidad de que suceda tal accidente, digamos. Sí, Una sí, probabilidad estimada para establecer una prioridad, más allá de que muchas veces no sabemos que van a ocurrir, porque si no, no ocurrir, no lo permitiríamos, digamos, pero por lo menos saber una probabilidad, hay más probabilidad, por ejemplo, de que haya un incendio, de que haya una explosión o de que haya otro tipo de accidente. lo podés hacer en la medida que tengas información para hacer probabilidad y estadística, en la medida que te guste la materia de probabilidad y estadística. Sí, Sí, no, pero para poder descartar, digamos, si hay sí, pero tanta necesitas tener cantidad de datos. emergencias probables, Sí, ajá, pero a ver, para con poder hacer datos, digamos. estadísticas, por más simples que sean las estadísticas, necesita datos. Y Si vos sí, cómo vas a hacer estadística, te mojás el dedo y decís, bueno, me parece para acá, me parece para allá. Entonces, ¿se puede está bien. hacer? Sí, totalmente. Ahora, para las estadísticas se necesita tener datos que sean medianamente confiables y además saber trabajar con esos datos. Para lo cual está en el segundo año y estadística le viene al pelo para esta materia. Mire si la, Igual la tampoco nos clase de garantizarían, estadística. digamos, eh, Se hace un dulce. gracias. Tenemos para datos para tirar para arriba. Sí. Alguien me pregunta, el 613 me pregunta, priorizar según el daño que puede llegar. Sí, hay manera. A ver, alguien puede decirme, yo trabajé en una empresa que había una consigna que decía, los trapitos sucios se limpian en casa. Es decir, todo lo que suceda dentro de la empresa es menos importante que todo aquello que pueda suceder y traspasar el alambrado de la empresa. No sé si me estoy explicando. Y por lo tanto, ahí bajaron una línea política. Entonces, si vos estás en esa empresa, ¿qué vas a tener que hacer? Empezar a trabajar por aquellas emergencias que son las más grandes, que pueden traspasar la propiedad de la empresa y por lo tanto pueden hacerse públicas. Claro, O puedo trabajar por aquellas que generan más daño. O puedo trabajar sobre aquellas que necesito menos recursos para empezar a desarrollarla. O puedo trabajar en aquellas que son más probables que ocurran.
¿Por qué empiezo a trabajar? O puedo empezar, el abogado que te va a decir, no, empecemos por las que tienen alguna exigencia legal, no vaya a ser cosa que tengamos una inspección y nos pongan una multa. Y cada uno va a ver la prioridad desde su cabeza, ¿eh? Desde sus valores, de sus creencias. Pero tenemos que ponernos de acuerdo, ¿eh? Por lo general, los protocolos los podemos dividir en procedimientos o protocolos planificados y aquellas emergencias que no fueron planificadas. Que no se me escapó el nombre en este momento, el término correcto se me escapó. ¿eh? Y de las emergencias que no están planificadas por el momento, la brigada de emergencia tiene que tener una preparación, una capacitación y recursos tal que le permita jugar con ese adversario al cual todavía no pudo ver ningún video de cómo juega, para ponerlo en términos futbolísticos. ¿eh? De repente te llega a tu club un equipo que no sabes quién es. No sabes si es mejor que el Barça o es peor que Rosario Central. Y decís, ¿con quién estoy jugando? Bueno, vos tenés que tener una organización que te permita hacerle frente a esa emergencia que no tuviste, se te escapó o no tuviste tiempo o recursos para poder llevar adelante un protocolo. Por lo tanto, va a haber emergencias o protocolos a los cuales yo pude desarrollar un plan, que pude entrenar, que tengo los recursos, y voy a tener otro grupo de emergencias imprevistas, obviamente, sobre las cuales todavía no pude hacer absolutamente nada. ¿Se entiende esto? También hay otros que organizan emergencias, en vez de ser tan puntuales, organizan por temas. Tienen un protocolo para derrames de sustancias químicas en el suelo. Tienen otro protocolo para incendio de combustibles inflamables. Tienen otro protocolo para tal cosa. En vez de ser tan puntual, desarrollan protocolos más generales, pero apuntados hacia ese problema en particular que están avanzando. No hay una manera de hacer las cosas. Hay una manera distinta de poder organizarnos y depende un poco de quién lo está organizando. ¿Comprendido esto? Sí, Alguien podría decir, che, a mí me interesa desarrollar aquellas emergencias que cuando se generen me afecte a la mayor cantidad de personal posible. ¿Es válido eso? Sí, ¿cómo que no? Alguien puede pensar que es más importante desarrollar una emergencia que afecten a 500 personas y no una emergencia que afecten a 4. Alguien puede decir, ¿y los vecinos? Como en esta empresa que trabajé, el concepto vecino, ¿no? El concepto medio ambiente en general, digo, a ver, alguien puede pensar que es más importante trabajar sobre las emergencias que pueden afectar a mis vecinos que tengo alrededor, porque todavía existen estas plantas El año, humanas. digamos. Pone las ¿Cómo? prioridades sobre el año. ¿Cómo? Pone las prioridades sobre el año, que puede llegar a ocasionar. Totalmente. Alguien puede pensar, te agarra el gerente, el administrativo, el contador y te dice, no, pará, son más importantes las emergencias que más pérdidas nos generan. Y el contador está pensando en pérdidas económicas, en pérdidas de clientes, está pensando en no solo en la afectación de la materia prima, sino en el tiempo que tarda la empresa en ponerse a producir y por lo tanto en ese tiempo la pérdida de cliente que le genera. Bueno, el de venta te dice, no, trabajemos sobre los clientes. Empecemos a trabajar y desarrollar la emergencia para controlar los daños en el depósito de materia terminada o de producto terminado. Y en parte tiene razón. Vista desde su óptica, tiene razón. Y el abogado te dice, no, Punto de a vista. ver si cae el ministerio y nos pone una multa todavía. Empecemos por las que nos pide la legislación. Y va a venir el presidente de la empresa y te va a decir, no, la imagen pública es todo en la empresa, te va a decir. Hay empresas que la imagen pública es lo fundamental, porque eso implica la subsistencia de la empresa. Por lo tanto, empiecen a trabajar en aquella emergencia que pueden llegar a poner en duda
o pueden hacer tambalear la empresa por la pérdida de la imagen. Y todos tienen razón, y en parte tienen su verdad y tienen razón. Así que necesitamos generar un método que nos permitan tener en cuenta todas estas variables. Y podemos seguir agregando variables, ¿eh? ¿Cómo hago para tener en cuenta todas estas miradas? Bueno, vamos a lo que se denomina matrices de ponderación. Es una matriz es muy usada para seleccionar algo, y en este caso es una matriz simple. Fíjense, la primera columna tenemos el nombre de la emergencia. Ustedes quieren comprar un auto y estás dudando, no tenés problemas económicos por lo general, y podés elegir el auto. Y decís, ¿qué elijo? ¿Una camioneta 4x4 Hilux? ¿Una Ford? ¿Me compro una F100? No, mejor me compro un Nissan. No, mejor compro una Fiat Toro. No, a ver, ¿qué 4x4 compro? Y bueno, si tenés duda, a ver, empezá a hacer tu matriz de selección. Pones cada modelito de vehículo. Acá en la primera fila colocan qué parámetro afecta tu decisión, el costo del vehículo, las prestaciones que tiene el vehículo, el costo del mantenimiento del vehículo, las comodidades del vehículo, la autonomía del vehículo en cuanto a combustible, los gastos generales que me genera en cuanto a seguro, cochera, impuestos, y empezás a decidir. No sé si me están siguiendo con el tema. Lo mismo que hacemos para emergencia, ustedes lo pueden hacer para comprarse la bicicleta o para comprarse una moto o para comprarse el próximo auto. En vez de elegir a dedo, ¿eh? No compras. Sí, compras, guarda, funciona. Si sos sincero con la matriz, eso hay que ser sincero, no hay que automentirse para que salga lo que vos querés. ¿Eh? Si uno es sincero, la matriz te da el mejor vehículo para comprar. Vamos a ver cómo funciona. Por lo tanto, ¿cómo funciona la matriz? Supongamos que tengo las distintas emergencias. Yo las puse con letra A, B, C, D, E y F. Acá coloqué qué factores afectan mi decisión. La cantidad de personas afectadas, los vecinos afectados, la parte económica, la cuestión legal y la imagen pública. Puedo seguir colocando factores, pero ya con estos 5 factores para entender está bien. Después, ¿qué hago? Tengo que valorar. Me paro en la emergencia número A. Incendio del depósito de material terminado para la venta. Digo, ¿cuántas personas afecta ese incendio? ¿Cuántos vecinos afecta? ¿Qué daño me genera? ¿Qué problemas legales tengo si no tengo desarrollado esa emergencia? ¿Cómo afecta mi imagen pública? Y le coloco un valor. Pero para eso necesito generar una escala de la cual me permita valorar a todos iguales. Es como la escala de 1 a 10 que se usa para colocar en los finales. Existe una única escala para todos los alumnos, desde 1 hasta 10. Entonces, podemos usar escala de 1 a 5, de 1 a 10, de 1 a 100, o de números, 1, 5, 7. Por lo general hay que usar números, ¿no? Porque después a los números los sumamos y los multiplicamos. Y acá hice mi escala. Tengo que transformar todo de 1 a 10. Esta es una escala que inventé, ¿eh? Cada uno se inventa su propia escala. Digo, cantidad de personas. De una persona a 10 le asigno 1. De 10 a 20, 2. Y así sucesivamente, hasta más de 1000 le asigno 10, que es el máximo que voy a tomar. Para las pérdidas económicas, de 0 a 1000 pesos, o 1000 dólares, lo que sean, a 1000, 1. Y así voy. Estas escalas se discuten, se trabajan, son trabajos multidisciplinarios. La afectación a la imagen pública. Y puedo seguir colocando escalas de ponderación. ¿Se entiende esto? Entonces, para la emergencia número A digo, ¿cuántas personas afecta? Uy, afecta a
65 personas. 65 personas, uy, estoy acá. ¿Qué valor le asigno? Un 5. ¿Cuántos vecinos afectados genera la emergencia número A? Y afecta a 3 vecinos. Valor 1. ¿Y después qué hago? Cuando valoré todos los factores de todas las emergencias, sumo. 5, 6, 11, 18, 21. ¿Y por qué sumé mal? Bueno, sumé mal. Perdón. Fíjate, esto lo voy a tener que cambiar, es una payasada. Por favor, no hagan capturas de pantalla de este error que es inaceptable, ¿eh? Cuando corregí y adapté me olvidé de cambiar el totalizador. No vale reírse, no vale hacer una captura de pantalla. Digan que no está mi nombre en esta filmina. Puede fallar, totalmente. Puede fallar, qué vergüenza. Bueno, en realidad da 21. ¿eh? Y por lo tanto, como Tuzán puede fallar. Qué frase la de Tuzán, ¿eh? Puede fallar. Un Y falló, ejemplo, va a decir. tampoco para explicar, nada más, no pasa nada. No, bueno, pero tampoco tiene que haber estos errores, menos en el profesor. Menos una suma, porque no es una integral, una derivada, un cálculo complejo. Era sumar nada más. Pero bueno, qué sé yo, puede fallar la suma. Entonces, Pasó. fíjense, la emergencia que más puntaje sacó, ¿cuál es? La F. ¿Qué me está diciendo? Que se lleva todos los premios esa emergencia. ¿Mm? Los que son medio fierreros y quieren a ver qué camioneta 4x4 se van a comprar cuando empiecen a trabajar, que la van a usar para trabajar, para pasear, para salir de vacaciones, para hacer compras o para hacer pinta nomás, hagan una matriz de decisión simple. Y fíjense y pongan 4 o 5 parámetros: costo, mantenimiento, consumo de combustible, comodidad, ¿eh? Etcétera. Y hagan su matriz simple. Y van a ver qué tan lejos la matriz no va a llegar de lo que sería su decisión. No quiere decir que después le voy a hacer caso a la decisión, pero me está orientando que seguramente entre la E y la F voy a estar ahí la discusión. ¿Se entiende la matriz simple? Y después tenemos lo que se denomina la matriz ponderada o la matriz compuesta. En la matriz anterior, fíjense que todos los factores tienen el mismo peso. En la matriz ponderada, en mi decisión, a cada factor le asigno un valor de importancia. Entonces digo, yo soy una persona muy responsable con los trabajadores y con los vecinos, digo, personas afectadas y vecinos, para mí es un 10. Pesa 10 en mi escala de 1 a 10 en mi importancia que va a tener en la decisión. Los aspectos legales y la imagen pública, un 5, la mitad. O no afectan nada, no me importa la imagen pública, le coloco un 1. ¿Se entiende? Entonces, yo lo que hago es primero ponderar el factor, qué tan importante es ese factor en mi decisión. A tal punto que alguno ni siquiera lo he colocado. Y después que hago lo mismo. Fíjense que la primera escala sigue siendo 5, 10, 1, 3, 4 y 8. 5, 10, 1, 3, 4 y 8. Pero ¿cómo hago ahora? Cuando a la emergencia A le asigné 5 puntos porque tenía 65 personas afectadas y le puse directamente 5 puntos a la matriz simple, ¿acá qué voy a hacer? El valor de la escala lo multiplico por la importancia del factor. Y me dio 50. Fíjense en daños. También se lleva un 5. Pero 5 por 8, 40. Significa que el mismo puntaje que le estoy dando a un factor
de una emergencia no pesan lo mismo porque lo que cambia es el valor que tiene cada factor en mi decisión. ¿Se entiende? Para algunos, si yo uso la camioneta para trabajar, posiblemente y para viajar mucho, el factor comodidad y prestaciones puede ser un factor 10, el más importante, como el consumo de combustible. El consumo de combustible posiblemente sea el factor más importante junto con las prestaciones de comodidad, aire acondicionado, no sé, si tenés para colocar el vasito de café que vas tomando mientras manejás, la radio, la música. Y a lo mejor otros factores como la imagen pública, la pinta que tiene el vehículo, pasen a valer menos, porque no te importa qué tan linda y fea sea la camioneta. ¿Se entiende esto? Esto se denomina una matriz ponderada o matriz compuesta, como quieran llamarla. ¿Mm? No vamos a hacer ejercicio de esto, simplemente estas son formas, o si no, agarro el dedo, me fijo para dónde viene el viento, y complazco un poquito cada uno. ¿Dudas con esto? Vayan diciéndome, ya son las 10. ¿Mm? Todo bien, muy bien. Terminamos la parte administrativa del plan, ya empezamos con la parte operativa, ya detectamos las emergencias, hicimos nuestra lista de prioridades y las priorizamos a la emergencia. Vamos entonces a desarrollar la parte operativa del plan. Por lo tanto, necesito para cada emergencia desarrollar el protocolo. Por lo tanto, necesito cierta información para desarrollar un protocolo. ¿A qué nos vamos a enfrentar? ¿Qué voy a jugar? ¿Con River, con el Barça o con Defensores de Belgrano? Más o menos para ponerlo en términos futbolísticos. ¿A qué me voy a enfrentar? ¿A un tanque de 3 millones de litros de nafta o un tanque de 5.000 litros de nafta? ¿Eh? No es lo mismo. ¿Qué magnitud y qué tipo de daño es esperable? No es lo mismo que se incendie un depósito de papeles y cartón a que se incendie un depósito de agroquímicos. Que aunque sean poquitos los agroquímicos, la combustión del agroquímico va a generar una nube de gases tóxicas muy importantes, que también tengo que tener en cuenta en mi protocolo de actuación, y en la evacuación del pueblo o de los vecinos de ese depósito de agroquímicos. Y por lo tanto, más allá de que viene el método, hay métodos para poder estimar los daños que me va a generar cada tipo de problema, y son por lo general métodos que cuestan mucha plata llevar adelante, porque hay que contratar especialistas, muy especialistas. Al menos necesito hipotetizar la peor situación esperable. Es preferible cometer errores en la hipótesis de daño y de emergencia a no haber realizado ninguna hipótesis del daño esperable. Así que necesito escribir un poco respecto a qué me voy a enfrentar, qué tipo y qué magnitud de daño es a la cual me voy a enfrentar. Y después, una vez que tengo esta información, voy con los muchachos de la brigada de emergencia, nos ponemos en filita mirando el tanque de combustible y decimos, cuando se prenda fuego, ¿cómo lo apagamos? Y nos miramos así entre todos, ¿viste? Como mirando una sorpresa. ¿Y qué hacemos con esto prendido fuego? ¿Dónde colocamos el monitor de espuma? ¿Dónde conecto las mangueras? ¿Dónde va el autobomba? ¿De dónde saco energía eléctrica en esta zona si necesito energía eléctrica? ¿Y dónde saco esto? ¿Y cómo hago esto? Y si el tanque, además de prenderse fuego, se rompe, ¿hacia dónde va el derrame? ¿Cuánto tiempo va a soportar la contención del tanque para que no haya un derrame por fuera de la contención del tanque? Como en Inglaterra, en Gran Bretaña, que sucedió eso. Entonces, a partir de ahí, me pongo a escribir. Agarro un planito, hago un croquis, dibujo el tanque, digo, bueno, acá va a venir la autobomba con la bomba portátil.
voy a usar este hidrante y este hidrante y para conectar los dos hidrantes voy a necesitar 60 metros de manguera. Y voy a necesitar tal monitor de espuma. Voy a sacar las cuentas, eso no se los enseñé, y voy a sacar las cuentas y decir, bueno, voy a necesitar 1200 litros de espumígeno. ¿Dónde está el espumígeno? Voy a necesitar, si es de noche, tener un equipo de iluminación portátil. ¿A dónde conectamos? ¿Dónde tengo el alargue? ¿Dónde tengo el generador de energía eléctrica portátil? ¿Dónde lo coloco para que no se moje? Así que a partir de ahí empezamos a dibujar en un papelito y a discutir los distintos protocolos que vamos a hacer frente. Acá tienen en la presentación una hipótesis, un incendio de tanque inflamable. No tiene rociadores, empiezo a describirlo. No tiene rociadores automáticos. Tampoco tengo un sistema de detección de incendios. El edificio tiene dos portones de ingreso. En su interior hay inflamables livianos no solubles en agua. Porque ¿qué tipo de inflamables tenés? ¿Alcoholes que son solubles en agua o tenés derivados del petróleo que son no solubles en agua? Porque eso va a marcar de alguna manera el tipo de espuma que voy a usar. Y que no haya detectores me va a marcar una idea de que cuando detecte el incendio posiblemente esté en un desarrollo tal que con matafuego no lo vaya a apagar. Esta es mi hipótesis. Es mi peor hipótesis. Inclusive si tengo sistema de rociadores automáticos, puedo hacer como hipótesis la falla del sistema de rociadores automáticos. Y que en realidad, como dice el último párrafo, el incendio lo encuentra una persona que estaba caminando por el sector, vio el humo salir por debajo del portón. Y por lo tanto, esa es mi hipótesis de emergencia. Y sobre esa hipótesis de emergencia vamos a trabajar y necesitamos desarrollar el plan de acción. A modo de ejemplo, entonces vamos a decir que vamos a necesitar dos líneas de ataque de 2,5 pulgadas, una por portón, y dos líneas de apoyo para cubrir la línea principal. O sea, vamos a necesitar 4 líneas de mangueras. Como se trata de inflamables livianos, en el interior vamos a tener que tirar espuma de baja expansión. Por consiguiente, necesito dos equipos para espuma de baja expansión, con su correspondiente abastecimiento de espumígeno. Y acá coloqué a dónde voy a conectar las mangueras, al hidrante 1, 2, 4, 3 y 4, que están disponibles en la zona del depósito. Y eso me va a decir la cantidad de mangueras que necesito y los metros de manguera. Epa. Voy a necesitar 4 líneas de manguera de 2,5 pulgadas. Voy a necesitar 2 lanzas de espumígeno. Voy a necesitar el espumígeno. 2 equipos dosificadores para el espumígeno. ¿Cuánto personal de brigada necesito? Y como mínimo voy a necesitar 3 personas por línea. Son 4 líneas, son 12 personas, 12 bomberos, más un asistente para el espumígeno. O sea, tengo 2 equipos de espumígeno, necesito 14 personas. Bien, ¿de dónde sacamos 14 personas en la brigada? Voy a necesitar 2 equipos autónomos, 14 equipos de ropa para bomberos, al menos 2 equipos de aire de repuesto para hacer el cambio. Mi hipótesis es que no lo vamos a controlar al incendio tan rápidamente y por lo tanto necesito cambiar los tanques de aire de los bomberos. Necesito poder cargar estos tubos de aire. ¿Cómo los cargo los tubos de aire? Necesito una batería de aire o un compresor de aire. Necesito iluminación de emergencia si esto ocurre de noche, porque la hipótesis me va a indicar que posiblemente la energía eléctrica del sector se corte como prevención. Y así podemos ir planificando el protocolo de actuación, que son los pasos que vamos a hacer y quién hace cada cosa, quién traslada el equipo de espumígeno a la zona del incendio, quién conecta las mangueras, quién se encarga de tal tarea, quién se encarga de preparar las líneas, quién se encarga de preparar la luz de emergencia,
Necesitamos llevar adelante un protocolo. Tal cual desarrollamos un protocolo de evacuación, vamos a desarrollar un protocolo de emergencia, con los pasos, con los recursos y quién es el encargado de esa función. ¿Comprendido esto? Esto es un invento que acabo de hacer, ¿eh? Siempre uso el mismo invento, obviamente no lo voy a andar cambiando. ¿Dudas con esto? ¿Quién tiene que hacer los protocolos? Y la gente que tiene que hacerle frente, los que están entrenados y capacitados, porque además son los que van a después a llevarlo adelante. Así que lo que mejor me conviene, o lo que más me conviene, es que sea la propia brigada privada de la empresa, la brigada de emergencia, la que, aún con conocimientos limitados que pueda tener, lleve adelante el desarrollo de estos protocolos. Bien, si entendimos esto, estamos terminando. Vamos a plan de ayuda mutua, que posiblemente algunos lo hayan escuchado, este concepto, esta idea de plan de ayuda mutua. Los planes de ayuda mutua tienen un lema, una frase que los guía y que dice: nadie es tan poderoso como para no necesitar ayuda, ni tan débil como para no poder prestarla. Este es el lema de los planes de ayuda mutua. Y ya se imaginarán de qué se trata, ¿no? Porque la propia palabra lo dice. ¿Qué es un plan de ayuda mutua? Es un plan de emergencias que se desarrolla por lo general en una zona donde las empresas de esa zona se comprometen a ayudarse y a colaborar entre sí cuando tienen un problema. No importa si son grandes o son chicas, si son del mismo rubro o son de distintos rubros. La idea es colaborar. Es como el consorcio del edificio. La idea es que todos los vecinos colaboran en hacer del edificio algo más habitable. En este caso, el plan de ayuda mutua implica colaboración mutua entre las empresas de una zona. Por lo general, los planes de ayuda mutua son zonales. No tiene sentido hacer un plan de ayuda mutua con las empresas de San Lorenzo y de Villa Gobernador Galvez. Es como medio raro, ¿viste? Están en los extremos, o Alvear, están en los extremos, están muy extremos uno del otro. ¿Cuáles son los beneficios de integrar un plan de ayuda mutua? Mayores recursos, porque voy a usar los recursos de mi vecino. Por lo tanto, como dicen los administrativos, voy a disponer de menos inventario. Menor nivel de inversión individual. Al tener menores recursos humanos y técnicos, voy a necesitar menos equipos propios. Menor costo de las operaciones de emergencia para cada empresa. El costo general de lo que serían las operaciones de emergencia se reduce. Menor inventario. El inventario cuesta plata, porque es plata que no está invertida en otras cosas. Todos los litros de espumígeno que va a tener la empresa, los 5.000 litros de espumígeno que yo necesito para hacer frente a mi incendio en mi empresa, esos 5.000 litros de espumígeno cuestan plata que esa empresa no puede utilizar para hacer nuevas inversiones o para poner en beneficio de la empresa. Y lo tiene parado eso ahí. Todos los años tiene 5.000 litros de espumígeno y eso cuesta. Y al administrador le cuesta plata tener eso, aunque parezca mentira. ¿Qué requisitos se necesita para integrar un plan de ayuda mutua en términos generales, obvio, ¿no? Que cada integrante del plan de ayuda mutua tenga un plan de emergencia propio. Si no, no puedo engancharme a un plan de una empresa que no existe porque no sé cómo esa empresa se va a comportar. Un convenio formal que el convenio implica ciertas responsabilidades y ciertas obligaciones y ciertos derechos también de parte de los que integran. Yo tengo derecho a que vos me prestes tu equipamiento y tengo obligaciones de prestarte los míos y eso tiene que estar escrito. ¿Cómo nos compensamos económicamente los costos por haber suministrado parte de mi espumígeno a tu empresa? ¿O no los compensamos? Eso es parte del acuerdo formal que se hace. Delimitación de qué recursos voy a poner en el plan de ayuda mutua. Tengo 5.000 litros de espumígeno.
Si hay un incendio, ¿me voy a desprender de los 5.000 litros o voy a decir, no, a ver, yo te presto la mitad, porque la otra mitad me la tengo que quedar en la empresa por si a mí me pasa algo? Bueno, eso hay que dejarlo en claro. ¿Qué parte de mis recursos voy a poner a disposición del plan de ayuda mutua para no desproteger a mi propia empresa? ¿Mm? ¿Qué requisitos? Alto compromiso de los participantes. Si los participantes no están comprometidos a participar, esto es un papel pintado. Tengo que abrir las instalaciones a mi competencia, a mis vecinos, porque si no, no puedo practicar, no puedo hacer simulacros. Asumir el costo de la ayuda en caso de que implique un costo la ayuda. Estar dispuesto a dejar lo que estoy haciendo para ir a ayudar a mi vecino. Por lo tanto, posiblemente tenga que, a lo mejor, que parar la producción o bajar los niveles productivos con la finalidad de que parte de mi personal, con parte de mis recursos, se dirijan a la empresa del vecino para ayudarlo en su incendio. Así que eso lo tengo que asumir también, ¿eh? ¿Se comprende esto? Ya estamos terminando. Igualmente, así todo, los planes de ayuda mutua es algo engorroso, son difíciles de llevar adelante, no todos se comprometen, no todos participan igual, pero bueno, es necesario y es una excelente herramienta porque sería la brigada de cuarta intervención o de tercera intervención, ¿eh? Formaría parte de mi segunda brigada de intervención, depende de la importancia que le dé al plan de ayuda mutua. Simulacro. Y cuando pensamos en simulacro, posiblemente se nos vengan a la cabeza los simulacros que hacen algunas instituciones, algunas empresas comerciales, que salen en televisión, en el periódico, fulanito, su simulacro de evacuación, va a la televisión, lo filma, hace unas notitas, saca una foto, y vamos a un poco a desarmar esta idea del simulacro, que hay que parar todo, salir y empezar de vuelta. ¿Mm? ¿Cuál es el objetivo de un simulacro? Esto ya lo hablamos cuando empezamos con el tema. El éxito de un plan, tanto sea de evacuación o de emergencia, consiste en crear patrones de comportamiento. A los que manejan yo les pregunto, o pregúntense a sí mismos, si cuando manejan están pensando en el embrague, en la primera, en la segunda, en el freno, o esto lo hacen en forma automática. Después de un tiempo, esta conducta, que es el manejar esta conducta, esta actividad que es el manejar, lo hacemos casi en forma automática. Mientras más practicás, más en automático lo haces. ¿Por qué? Porque creaste a través de la práctica un patrón de comportamiento que te permite reaccionar en forma rápida ante distintas situaciones. El simulacro, de alguna manera, tiene esta idea. Una de las ideas del simulacro es crear este patrón de comportamiento, ¿eh? Pero además el simulacro intenta, a ver, que la necesidad de análisis y decisión de parte de las personas, a ver, ¿cómo lo explico? Fácil, porque me acabo de embrollar yo mismo. Que las personas no se pongan a discutir y a decidir en el momento de la emergencia, sino que simplemente actúen. ¿Por qué? ¿Por qué van a actuar? Porque están capacitados, entrenados y han desarrollado esta actividad en forma asidua. Y por lo tanto no me voy a poner a discutir y decidir si salgo por acá o salgo por allá. Yo ya sé, practiqué y entrené para salir por tal lugar de la empresa o de la oficina. El simulacro, en definitiva, es un ensayo o una práctica de cómo actuar en caso de emergencia. No importa la emergencia cuál sea, ¿eh? Para cada emergencia vamos a desarrollar un simulacro, tanto sea un temblor, un incendio, una inundación, una evacuación, lo que sea. Es un ensayo, es una práctica. ¿Comprendido esto? Otra definición de simulacro: acción que se realiza imitando un suceso real. Un simulacro es una imitación.
para tomar las medidas necesarias de seguridad en caso de que ocurran realmente. El simulacro no solamente me permite practicar, sino me permite ver si lo que estamos haciendo es lo correcto. A ver, me permite ver, analizar dónde estuvieron los errores, cómo puedo hacer para mejorar los tiempos y las actuaciones de las personas. ¿Por qué? Porque estuvimos imitando el suceso real del cual estamos haciendo el simulacro, que puede ser una evacuación o un incendio o un derrame, lo mismo. Y una de las definiciones que más me gustan usar es que el simulacro es una representación de una obra de teatro. Así de simple. Escribimos una obra de teatro que es esta hipótesis del incendio en el depósito de inflamables que estuvimos viendo recién, y por lo tanto después vamos a llevar adelante esta obra de teatro haciendo un simulacro, una práctica de esta obra de teatro, que esperemos que nunca tenga público, porque implica que el incendio fue en serio, ya no era un simulacro, una puesta en escena, como se le dice habitualmente. Vamos al simulacro de evacuación. Y acá sí, el simulacro de evacuación por lo general está asociado al hecho de salir. Y por lo tanto está asociado a parar y dejar todo lo que estamos haciendo, salimos caminando, nos juntamos afuera, aplaudimos, nos sacamos una foto y volvemos y entramos y seguimos trabajando. Error, eso no es un simulacro, eso como mucho es un reconocimiento de recorrido. El simulacro de evacuación por lo general es un simulacro que requiere poco guionado, porque tiene muy pocas alternativas. Simplemente se trata de imitar lo más parecido posible el protocolo que escribimos de plan de evacuación. ¿Cuál es mi obra de teatro en el simulacro de evacuación? El plan de evacuación. Ese es mi obra de teatro. Ahí dice lo que vamos a hacer. Ahí dice lo que va a hacer cada uno en el momento que le corresponda. Ahí dice por dónde va a salir fulanito y por dónde sale menganito. ¿Y qué hay que hacer en el simulacro? Cumplir. Así de simple. Así que no hay que reescribir. El más fácil para llevar adelante es el simulacro de evacuación. Y hay que salir de esta idea reduccionista de que suena la alarma y todos salimos caminando. Como habitualmente sucede en muchas empresas, que el simulacro sonó el timbre y salimos. Eso es el simulacro de una parte del plan de evacuación. Y para entender el simulacro del plan de evacuación, recordemos los 9 pasos. Puedo hacer el simulacro de los 9 pasos. Puedo hacer el simulacro del paso número 6, que es la salida, que es lo que habitualmente se hace. El paso 5. A ver, empecemos del principio. Puedo hacer el simulacro de detección una vez por semana. Agarro y puedo hacerlo con mayor o menor nivel de preparación y agarro una bombita de humo, la dejo adentro del depósito de inflamable, me escondo en algún lugar, saco el celular, empiezo a filmar y me pongo a ver qué pasa con la primera persona que encuentra salir humo por debajo de la puerta del depósito de inflamable. Tomó el tiempo, dijo 15 minutos en que pase alguien por acá. Y a ver qué hizo cuando encontró el problema. ¿Se entiende? Puedo hacer el simulacro de decisión. Voy caminando por la empresa y le digo, Juan, vení, mira, vamos a simular que vos acabás de encontrar un accidente. Bien, ¿qué tenés que hacer? ¿Y a quién le tenés que avisar? Bueno, andá y avisale. En este momento vos te encontraste con un incendio. Ahora vos tenés que llevar adelante la acción de la alarma. Buscá a la persona correcta con los recursos adecuados de comunicación y informale. Obviamente la persona va a estar, que le tiene que llegar la información, va a estar avisada y podemos rastrear cuánto tiempo tarda en avisarle. Y le puedo hacer trampa en el camino. Le puedo hacer fallar el primer sistema de comunicación, se lo desconecto. Le desconecto el segundo sistema de comunicación. Puedo
agarrar a la persona que tiene que tomar la decisión de evacuar y preguntarle qué hace ante cada emergencia, empezar a cuestionar. Y si tengo un incendio en el depósito de gases licuado, ¿qué hacemos? Y si hay un aviso de bomba, ¿qué hacemos? Y si hay un incendio de acá, ¿qué tenemos que hacer? Puedo practicar el sistema de información, o sea, la etapa en el que yo como líder de evacuación le informo a toda la empresa que tiene que evacuar. Simplemente eso, ¿eh? Y después empiezo a controlar a la salida de la fábrica con un pequeño cuestionario quién escuchó y quién se enteró de la evacuación. Miren qué fácil. ¿Paró la producción? La producción no paró. ¿Dejamos de trabajar? No dejamos de trabajar. ¿Cuál fue el costo de simular la etapa número 4? Casi nada. Puedo pasar por el área de calderas y hacer el simulacro de la parada de la caldera de emergencia. Le digo, vení calderista, vení José, empezá a simular que tenés que poner la caldera en automático porque tenemos que evacuar la fábrica. A ver, vos tenés tu protocolo escrito y lo estás chequeando a ver si está haciendo lo que corresponde y en qué tiempo. Podemos simular la salida también, que habitualmente se reconoce con el nombre de reconocimiento de camino. Y ahí a algún grupo le puedo hacer alguna trampilla. ¿Eh? Puedo hacer un control, un simulacro de verificación. Puedo hacer un simulacro de rescate. O sea, puedo simular todas las semanas una parte, una etapa distinta de mi plan de evacuación. Y una vez cada 6 meses, cada 4, hacer un simulacro completo de evacuación. Pero a ver, es para entender esto, que el simulacro no implica hacer todo al mismo tiempo y parar toda la producción. Puedo hacer pequeñas cosas todas las semanas. Y eso también implica, es como ensayar un acto o una parte de un baile toda la semana. Toda la semana ensayo una parte distinta. Y una vez cada 3 meses hago un ensayo general. Eso es un simulacro. Así deberían ser los simulacros. El simulacro de emergencia es un poco más complejo, porque el simulacro de emergencia implica una implementación que lleva tiempo. Primero escribir el guión del simulacro. Ahora vamos a ver uno. Dividir la obra en pequeñas partes. Informar, capacitar, entrenar y después sumar las partes simultáneamente, como una obra de teatro tal cual. ¿Eh? Guarda con los simulacros. Esto ocurrió en Alemania. A ver si, bueno, Alemania. No, ¿qué algo mal puede pasar en Alemania, país del primer mundo? ¿Eh? Y esto es en serio, lo saqué de una información que es cierta. Un simulacro de atentado explosivo en un tren de pasajeros. Perdón, esto implica que ya es hora de ir terminando. Este simulacro de incendio, generó un incendio que terminó con un saldo de 18 personas heridas. Los simulacros pueden salir mal. Si algo puede fallar, dijo Toussaint, va a fallar. ¿Eh? Acá está un poco la descripción del simulacro, después la tienen en el apunte para leer, vamos avanzando a otras cosas, a lo que yo quiero. Esto es lo que yo quiero. Ejercicio de simulación de incendio en el Hospital Puerta del Mar. Esto creo que Colombia. Cádiz creo que Colombia, ¿no? Me parece que sí. Es una información periodística, así que tiene los errores propios de una información periodística. No es un informe técnico del hospital. El miércoles hizo una simulación de incendio en la unidad de gestión clínica. El ejercicio tuvo una duración de 1 hora entre las 4 y las 5 de la tarde. En la misma acá habla quienes intervienen en el simulacro. Y acá empieza la obra de teatro.
Acá empieza el guión. Dice, la simulación comenzó en la habitación de una paciente inmovilizada, papel desempeñado por una figurante, creo que con término figurante debe ser actor, donde se produce un fuego a consecuencia de una vela. Le llevó una velita al santito para rezar, la velita se cayó, prendió fuego el mantelito, etc. Inicialmente actúa el personal que antes tiene conocimiento de los sucesos, el que detecta, o sea, el equipo de primera intervención. Tras rescatar la paciente de la habitación y avisar a la centralita, ¿eh? el equipo de primera intervención intenta apagar el fuego ficticio con un extintor. O sea, esta persona va a tener que salir de la habitación, primero avisa, va a salir de la habitación, va a ir a buscar el matafuego, lo va a llevar a la habitación, va a hacer de cuenta que apaga y sigue el relato de la obra de teatro. Ante la imposibilidad de controlar el incendio, se decide la evacuación urgente de las habitaciones. ¿Eh? Y sigue el relato. A medida que se desalojan, una enfermera las revisa y las cierra con una almohada en el suelo. O sea, la enfermera revisa la habitación y deja una señal afuera de la habitación indicando que ahí ya no queda nadie. Por su parte, un auxiliar conduce a los evacuados a la zona administrativa. Posteriormente, la unidad se cierra y llega a cargo, etcétera, etcétera. Esto es un simulacro. Hicieron un simulacro no en todo el hospital, sino en un piso del hospital. Y cada uno, obviamente acá no está escrito la obra de teatro, simplemente está la información periodística, pero es para que se den cuenta cómo se arma o cómo se puede armar un simulacro. El trabajador pasa por delante del depósito de inflamable y ve salir humo por debajo de la puerta. Después de avisar al líder de emergencia, va a buscar el matafuego e intenta apagarlo. Y así llega la brigada, conecta esto y vos le vas explicando todo lo que tienen que hacer. Y después están los que hacen, los que son los veedores de los simulacros, que son personas que hoy con un celular podés filmar tranquilamente o con las cámaras de vigilancia y después se junta un comité evaluador para evaluar a ver si todo salió de acuerdo a lo previsto, si hubo errores, alguna falla, si la gente actuó muy lento, etc. Comprendido. Cádiz, España. Qué bestia que soy. ¿eh? Pero bueno, gracias, Damián. Comprendido que es un simulacro. Es cierto, el simulacro de evacuación es por lo general mucho más complejo, aunque también puedo simular una parte de la obra de teatro. Tampoco no tengo que hacer todo. No tengo que prender fuego hipotéticamente toda la empresa. Puedo simular un incendio en la administración, nada más. Y con eso se acaba. Y ahí terminó. Terminamos ya con esto. ¿Qué aspectos legales hay relacionados a los planes de evacuación y planes de emergencia? Decreto 351, ya conocido por ustedes y que vamos a seguir conociendo en lo que resta del año. El artículo 160, que en su momento ya lo analizaremos con mayor profundidad. El artículo 160, entre uno de sus partes, habla de los objetivos a cumplir, los sistemas, los objetivos a cumplir. Y dice asegurar la evacuación de las personas. El único texto legal que puedo usar para exigir que una empresa implemente un plan de evacuación, más allá de las normas municipales, es el inciso 3 del artículo 160, donde dice asegurar la evacuación de las personas. ¿Y qué tengo que hacer para asegurar la evacuación de las personas? Desarrollar un plan, implementar un plan, mantener un plan y hacer simulacros. Y después el artículo 187, que también me ayuda, ahí fíjense la parte que está resaltada en rojo, dice, el empleador tendrá la responsabilidad de formar unidades entrenadas en la lucha contra el fuego, o sea, las brigadas de primera intervención son obligación
de primera y segunda intervención son obligación del empleador disponer de ellas, ¿eh? Esto no es que, ay, qué buena empresa, tiene brigada de emergencia. No, es una obligación legal que una empresa tenga su personal entrenado en la lucha contra el fuego. Y dice, y se planificarán las medidas necesarias para el control de emergencias y evacuaciones. Fíjense que no dice la empresa tendrá que tener un plan de emergencia y un plan de evacuación. Son frases sueltas que aparecen en algunos artículos que nos dan pie para, con un poquito de teoría, poder exigirle a una empresa y justificar legalmente la necesidad de disponer de planes de evacuación y de emergencia. ¿Comprendido?